Merlin Wilson apoyó los codos en la isla de la cocina, observando a su esposo, Robert, tomar su café matutino. Aunque había pasado 1 hora y media desde que sonó el despertador, todavía no podía organizar la agenda del día en su cabeza. Cariño, no hagas planes para Eric este fin de semana, dijo Robert mientras dejaba su taza de café. Está pasando por un momento realmente difícil. Merlin dejó escapar un pequeño suspiro. El hermano de su esposo, Eric, se había divorciado hacía 3 meses y desde entonces se había ido insertando gradualmente en sus vidas. Las visitas que solían ocurrir una vez a la semana, de alguna manera habían aumentado a 3 veces por semana. Está bien, pero le prometí a Amber que la llevaría de compras el sábado, mencionó. Necesita un vestido nuevo. No puede esperar hasta el domingo. Robert frunció el ceño. Eric realmente necesita el apoyo de alguien ahora mismo. Merlin estaba a punto de responder cuando escuchó pasos que bajaban las escaleras. Su hija de 16 años, Amber, apareció con su larga cabellera rubia recogida casualmente en una cola de caballo. Buenos días, dijo Amber mientras abría el refrigerador. Estaré haciendo la tarea en la biblioteca después de la escuela hoy, así que llegaré tarde a casa. Merlin estudió el rostro de su hija. Últimamente, parecía más callada que antes. ¿Era solo un cambio típico de la adolescencia o había algún otro problema? ¿A qué hora estarás en casa? Llegaré a casa a las 6, respondió Amber mientras se servía un vaso de jugo de naranja. No te preocupes, dijo Robert, ya dirigiéndose a la puerta principal. Como supervisor de obra, siempre era el primero en llegar al sitio y el último en irse. Puede que llegue tarde esta noche, gritó por encima del hombro. Estamos comenzando un nuevo proyecto. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la cocina. Solo madre e hija ahora. A Merlin le encantaban estos momentos. Entonces, ¿seguimos yendo de compras el sábado?, preguntó Merlin casualmente. El rostro de Amber se iluminó un poco. Por supuesto. ¿Sabes que algunas personas ganan más de $10,000 al mes solo publicando historias de Reddit en YouTube? Sin rostro, sin voz, solo una computadora portátil. Yo también lo hago. Enlace abajo si tienes curiosidad. Ya sé lo que quiero comprar. Merlin sonrió. En medio de su ajetreada vida profesional y personal, ir de compras con su hija se había convertido en su alegría. Como gerente de una gran compañía de seguros, constantemente luchaba con algo. Plazos, demandas de clientes, problemas de subordinados. Pero los sábados eran diferentes. Los sábados pertenecían a ella y a Amber. Papá quiere invitar al tío Eric el sábado, pero tengo la intención de mantener nuestros planes, le dijo Merlin a su hija. Nuestros planes son lo primero. Una sombra pareció cruzar el rostro de Amber por un momento. ¿El tío Eric viene otra vez? Papá está preocupado por él. Pero no te preocupes, todavía iremos de compras. Amber asintió, pero parecía que quería decir algo. Al final, no dijo nada y se echó la mochila al hombro. Tengo que irme, llegaré tarde. Merlin también comenzó a prepararse rápidamente. Tenía una presentación importante en su oficina hoy. Trabajaba en el centro, a 30 minutos en coche de su tranquilo barrio suburbano a las afueras de Boston. Mirando por la ventana el amplio césped y el jardín bien cuidado, a veces se daba cuenta de lo afortunada que era. Por la noche, cuando Merlin regresó del trabajo, Robert ya estaba en la cocina. Parecía haber llegado a casa inusualmente temprano, y sentado a su lado estaba Eric. Hola, Merlin, sonrió Eric débilmente. Acabo de pasar, explicó Robert. Recibí una llamada diciendo que el inicio de nuestro proyecto se retrasó hasta el lunes, así que pude llegar temprano a casa. Merlin esbozó una sonrisa cansada mientras se quitaba la chaqueta. Bueno, eso está bien. Amber aún no ha llegado a casa, agregó Robert. Dijo que estaría en la biblioteca, ¿recuerdas? Robert tomó una cerveza del refrigerador mientras preparaba la cena. Eric comenzó a hablar sobre su divorcio y la pérdida de su trabajo. Dijo que ya no me amaba. 12 años de matrimonio terminaron con esas palabras. Merlin escuchó en silencio, aunque sus sentimientos eran encontrados. La historia de Eric era la misma cada vez. Una historia de divorcio injusto desde su perspectiva. Pensó para sí misma que debía haber otra cara de la moneda. Amber llegó a casa justo cuando estaban a punto de sentarse a la mesa. Tío Eric, Amber apareció en la entrada, con aspecto sorprendido. Fue una decisión de último minuto, respondió Robert. Vamos, lávate las manos, la cena está lista. En la mesa, Eric comenzó a hablar de sus desgracias de nuevo. Amber permaneció en su mayoría en silencio, concentrándose en su comida. Parecía estar evitando la conversación con su tío. ¿Cómo va la escuela?, le preguntó Eric a Amber.
Bien, respondió Amber brevemente, y luego se levantó inmediatamente con su plato. Tengo mucha tarea, la haré en mi habitación. Escuchando sus pasos subiendo las escaleras, Merlin frunció el ceño. La actitud de Amber era un poco grosera, pero eso es típico de las adolescentes. Probablemente volvería a la normalidad mañana. No le hagas caso, le dijo Merlin a Eric. Todas las adolescentes son así. Después de la cena, Robert llamó a Merlin a la cocina y le dijo en voz baja: ¿Podría ser un poco más comprensiva con Eric? Está pasando por un momento realmente difícil. Merlin miró el rostro preocupado de su esposo y asintió. Entiendo, pero aún planeo mantener mi promesa del sábado con Amber. Robert le puso la mano en el hombro. Tu día de compras con ella es sagrado. Merlin se sintió tranquilizada por sus palabras, pero en algún lugar profundo de su interior tenía la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Esa noche, echó un vistazo a la habitación de Amber. Su hija ya estaba dormida, pero parecía haber una sombra de preocupación en su rostro. Pasaron varias semanas y los indicios del otoño se hacían más fuertes. Mientras se preparaba para la mañana, Merlin llamó a la puerta del dormitorio de Amber. Amber, hora de levantarse. Sin respuesta, volvió a llamar. Finalmente, se escuchó un débil «está bien». Merlin frunció el ceño. Su hija había estado actuando de forma extraña últimamente. Solía tener mucha energía por las mañanas, pero durante las últimas 2 semanas parecía tener dificultades para levantarse. Cuando Amber bajó a la cocina, tenía ojeras. Cogió una tostada pero no le dio un mordisco. Simplemente la miró fijamente. ¿Te sientes enferma?, preguntó Merlin preocupada. Estoy bien, respondió Amber brevemente, mirando la pantalla de su teléfono inteligente. Su expresión pareció tensarse por un momento. ¿Pasó algo? Nada. Amber guardó su teléfono en el bolsillo y apartó la tostada. Tengo clase de educación física hoy, así que tengo que irme temprano. Merlin quiso objetar, pero Amber ya se había echado la mochila al hombro y se dirigía a la puerta. Cuando la puerta se cerró, se quedó sola en la tranquila cocina matutina. Durante el trabajo, Merlin pensó en su hija varias veces. La semana pasada, recibió una llamada del tutor de Amber. Las calificaciones de Amber están empezando a bajar. Estoy particularmente preocupada por las matemáticas y las ciencias. Le contó a su esposo sobre esto, pero Robert simplemente dijo, como de costumbre, es solo una fase temporal de la adolescencia. Esa noche, cuando Merlin regresó del trabajo, Eric estaba en la sala de estar. Últimamente, había estado visitando su casa casi todos los días. Hola, Merlin, sonrió Eric. Robert aún no ha llegado a casa. Tomé prestada su llave, añadió. Merlin forzó una sonrisa a cambio. ¿Dónde está Amber? Aún no ha regresado. ¿Podrías traerme algo de beber? Me encantaría una cerveza, respondió Eric mientras cambiaba de canal de televisión. A pesar de sentirse irritada por dentro, Merlin tomó una cerveza del refrigerador. Eric había empezado a tratar su casa como si fuera suya. Siempre decía que estaba buscando trabajo, pero no había señales de ninguna actividad concreta. Sonó el teléfono. Era Amber. Mamá, ¿puedo quedarme a dormir en casa de Jessica esta noche? Su voz sonaba un poco tensa. ¿Qué pasa con tu tarea? La terminé toda, respondió Amber rápidamente, demasiado rápido. ¿Estás segura de que todo está bien? Si algo te molesta, puedes hablar conmigo. No pasa nada, solo quiero estar con Jessica. La voz de Amber se elevó ligeramente. Por favor. Merlin suspiró. Está bien, pero vuelve a casa mañana por la noche. Después de colgar, notó que Eric la observaba. ¿Cómo está Amber? Se queda en casa de una amiga. Últimamente parece deprimida, dijo Eric. Me pregunto si tiene algún problema. Merlin no pudo ocultar su malestar. Bueno, preocúpate por los asuntos de nuestra familia. La expresión de Eric se oscureció ante esas palabras. No soy familia también. Justo cuando Merlin estaba a punto de decir algo, se abrió la puerta principal y Robert entró. Hola a todos, Eric, ¿estás aquí? He estado esperando con una cerveza. Eric sonrió a su hermano. Esa noche en la cama, Merlin consultó a Robert sobre Amber. Últimamente ha estado actuando de forma extraña. Pasa más tiempo encerrada en su habitación y sus calificaciones están bajando. Robert respondió con un bostezo. Todas las adolescentes son así. Piensa en cuando éramos adolescentes. Pero esto es diferente, insistió Merlin. Parece que tiene miedo de algo. Estás exagerando. Robert apagó la luz. Te preocupas demasiado. Al día siguiente, Amber regresó a casa por la noche como lo había prometido. Sin embargo,
Apenas habló y se recluyó inmediatamente en su habitación. Merlin llamó a su puerta, pero la única respuesta fue ocupada con la tarea. Ese fin de semana, mientras Merlin preparaba café en la cocina, Amber bajó corriendo las escaleras con su teléfono inteligente en la mano. ¿Qué pasa?, preguntó Merlin. Nada, respondió Amber rápidamente, pero su mano temblaba. Había algún mensaje en la pantalla de su teléfono, pero cuando Merlin se acercó, Amber oscureció inmediatamente la pantalla. Amber, dijo Merlin en voz baja. Si hay un problema, puedes hablar conmigo. Amber pareció estar a punto de decir algo por un momento. Sin embargo, se abrió la puerta principal, y Eric entró. Hola a todos, dijo alegremente. Qué hermosa mañana, ¿no? La expresión de Amber se congeló. Se levantó inmediatamente y dijo, voy a volver a mi habitación, y luego subió corriendo las escaleras. Eric la miró irse, frunciendo el ceño ligeramente. Los jóvenes de hoy en día son difíciles, dijo, tomando una taza de café. Yo también pasé por una fase así. Merlin miró fijamente el rostro de Eric. Había algo antinatural en su expresión. Estaba sonriendo, pero sus ojos no. ¿Dónde está Robert?, preguntó Eric. Fue temprano al sitio. Ya veo. Eric miró alrededor de la cocina. Solo nosotros dos. Entonces algo era diferente. Merlin lo sintió instintivamente. Se levantó y dijo, necesito prepararme para el trabajo. Es sábado, dijo Eric. No tienes trabajo, ¿verdad? Merlin se quedó momentáneamente sin palabras. Bueno, pero tengo tareas domésticas. Cuando estaba a punto de dirigirse a las escaleras, Eric la agarró del brazo. Merlin, necesito hablar contigo. En ese momento, Amber llamó desde lo alto de las escaleras. Mamá. Eric soltó su mano inmediatamente. Merlin se volvió hacia su hija. El rostro de Amber estaba pálido. ¿Qué pasa? Amber parecía estar buscando las palabras. Dijiste que podíamos ir de compras este fin de semana. ¿Podemos ir hoy? Merlin miró alternativamente a Eric y a su hija. Algo estaba sucediendo. Todavía no sabía qué era, pero definitivamente algo estaba sucediendo. Por supuesto, dijo. Prepárate y nos iremos en 30 minutos. El sedán de Merlin entró en el vasto estacionamiento del centro comercial un sábado por la tarde. El estacionamiento estaba lleno de compradores. Le tomó un poco de tiempo encontrar un lugar disponible, pero finalmente encontró la entrada al estacionamiento subterráneo. Mientras conducía el auto hacia el subterráneo con poca luz, miró a Amber por el espejo retrovisor. Su hija seguía mirando la pantalla de su teléfono y parecía inquieta. ¿Estás bien?, preguntó Merlin mientras estacionaba el auto. Sí, respondió Amber brevemente. Sus ojos se movían constantemente, pareciendo observar su alrededor. Una vez dentro del centro comercial, Amber pareció recuperar la compostura. Primero almorzaron ligeramente en el patio de comidas y luego fueron a mirar ropa. Merlin ayudó a su hija a elegir un vestido nuevo en su boutique favorita. Por un momento, todo parecía normal, solo su día habitual de compras de madre e hija. Sin embargo, Amber parecía asustada de algo. Revisaba su teléfono con frecuencia y miraba a su alrededor. Al ir al baño, le pidió a Merlin que la acompañara. Esto no era propio de ella. Amber siempre había sido independiente, a menudo afirmando, «Ya no soy una niña». ¿Hay algo que te preocupe?, preguntó Merlin mientras esperaba fuera del probador. Solo estoy un poco cansada, respondió Amber a través de la cortina. Quizás presión de la escuela. ¿En serio?, presionó Merlin. Últimamente has estado actuando de forma extraña. ¿Pasó algo? Amber salió del probador. El vestido nuevo le quedaba bien. Sin embargo, su expresión era oscura y había ansiedad en sus ojos. Mamá, empezó a decir algo, pero en ese momento vibró su teléfono. Amber miró inmediatamente la pantalla y su rostro cambió. Compremos esto y vámonos a casa. ¿No quieres ver otras tiendas? Merlin estaba confundida. Hemos estado aquí menos de 2 horas. Por favor, mamá, había urgencia en la voz de Amber. Empiezo a sentirme mal. Merlin aceptó a regañadientes. Después de comprar el vestido y algunos otros artículos, se dirigieron a la salida del centro comercial. Amber agarraba las bolsas de compras con ambos brazos, caminando rápidamente. Amber, más despacio. Merlin trató de alcanzar a su hija. ¿Cuál es la prisa? Mamá, lo siento, dijo Amber sin mirar atrás. Solo quiero volver al coche rápidamente. Bajaron las escaleras hacia el estacionamiento subterráneo. Un olor desagradable persistía en el espacio de paredes de hormigón. Las luces fluorescentes eran frías, parpadeando ocasionalmente mientras iluminaban las filas de autos.
El estacionamiento subterráneo no estaba tan lleno como los pisos superiores y sus pasos resonaban. ¿Dónde estacionamos? Merlin miró a su alrededor. Allá, señaló Amber. Debería estar en la sección C. Avanzaron, comprobando las señales de estacionamiento a medida que avanzaban. De repente, Amber se detuvo. Tensó su cuerpo como si estuviera escuchando algo. ¿Qué pasa? Preguntó Merlin. Vayamos rápido al coche, dijo Amber en voz baja. Su voz temblaba. Caminaron más allá, doblando una esquina. Merlin vio su auto. Ahí está. Amber caminó aún más rápido y corrió hacia la puerta del lado del pasajero. Merlin se acercó más lentamente desde el otro lado, tratando de abrir la puerta del conductor. En ese momento, Amber saltó al auto y gritó, «Mamá, apaga tu teléfono». En ese momento, Merlin estaba confundida. «¿Qué estás diciendo? Por favor, apaga tu teléfono». Los ojos de Amber estaban muy abiertos por el miedo. «Date prisa». Sorprendida por la desesperación de su hija, Merlin hizo lo que le dijeron. Sacó su teléfono inteligente y mantuvo presionado el botón de encendido. La pantalla mostraba apagando y la pantalla se oscureció. «¿Qué está pasando?», preguntó Merlin mientras subía al auto. Su corazón latía con fuerza. «Amber, explícame». Un tenso silencio llenó el auto. La respiración de Amber era superficial y rápida. Miraba hacia el asiento trasero y observaba atentamente por la ventana. «Mamá, mira allá». La voz de Amber temblaba. Señaló al otro lado del estacionamiento. Merlin movió lentamente la mirada. Al principio, no pudo ver nada, solo sombras de columnas y autos en el oscuro estacionamiento. Pero a medida que sus ojos se adaptaron, notó una figura parada en la sombra de una columna del estacionamiento. «¿Quién es ese?», Merlin entrecerró los ojos. En ese momento, un auto cercano encendió su motor, y sus faros iluminaron la figura. Merlin sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Era Eric. Tenía algún tipo de dispositivo en la mano y la miraba fijamente. Luego bajó la mirada a la pantalla del dispositivo, comprobó algo e hizo un gesto como si volviera a señalar su auto. «Ese no es Eric», dijo Merlin en un tono de incredulidad. «¿Qué está haciendo?». Las lágrimas corrían por las mejillas de Amber. «Se ha vuelto loco, mamá. Nos ha estado siguiendo». Merlin miró a su hija. Ahora todas las piezas encajan. Los cambios en el comportamiento de Amber, el hecho de que evitara salir, el hecho de que no soltara su teléfono inteligente. «Está rastreando nuestros teléfonos». «Amber, explícame», dijo Merlin. «Si no los apagamos, puede encontrarnos». «¿Qué quieres decir?». La voz de Merlin temblaba. «¿Cuánto tiempo ha pasado esto?». En ese momento, Eric comenzó a caminar hacia su auto. Su expresión era oscura, llena de determinación. «Mamá, por favor, salgamos de aquí», suplicó Amber. «Está tratando de atraparnos». Merlin volvió en sí y encendió el motor apresuradamente. Sus manos temblaban, pero logró girar la llave de contacto. El sonido del motor resonó en el estacionamiento subterráneo. Eric se acercaba rápidamente. Había una expresión desconocida en su rostro. No era el rostro de un cuñado, sino el de un depredador que había acorralado a su presa. Merlin cerró rápidamente las puertas del auto. Un clic resonó en el interior. Eric se acercó aún más, ahora a solo unos metros del auto. «Mamá, date prisa», gritó Amber. Merlin puso el auto en reversa y retrocedió rápidamente. Eric se paró frente al auto, haciéndole señas para que lo dejaran entrar. Sus ojos brillaban de forma extraña. «¿Qué estás haciendo?», gritó Merlin a través de la ventana. «Muévete». Eric fingió no oír y golpeó ligeramente el parabrisas. «Hablemos», articuló. El miedo recorrió todo el cuerpo de Merlin. Su cuñado, a quien nunca antes había temido, se había convertido ahora en una amenaza, acorralándola a ella y a su hija. No entendía completamente el origen de este miedo, pero una cosa estaba clara: tenía que proteger a su hija. «Mamá». La voz de Amber era débil y delgada. «Ayuda». El corazón de Merlin latía con tanta fuerza que parecía que se le saldría del pecho. Puso el auto en marcha y de repente giró el volante, evitando a Eric. Condujo el auto hacia la salida. Por el espejo retrovisor, lo vio corriendo tras ellas. Su rostro estaba distorsionado por la ira. «Mamá, date prisa». La voz de Amber temblaba de miedo. Merlin corrió hacia la salida del estacionamiento. Sus manos temblaban y el sudor frío le perlaba la frente. Cuando el auto salió de la oscuridad del estacionamiento subterráneo hacia la luz brillante del exterior, finalmente dejó escapar un profundo suspiro. «Amber, ¿estás bien?», miró a su hija. Amber tenía los hombros encorvados,
abrazándose con ambos brazos. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. Lo siento, mamá. Lo siento. Merlin estacionó el auto detrás de un pequeño distrito comercial, apagando el motor. Se volvió hacia Amber. ¿Qué está pasando? ¿Me lo dirás? Amber se secó la cara con un pañuelo. Respiró hondo varias veces y pareció calmarse un poco. Dime qué está haciendo el tío Eric, preguntó Merlin suavemente. Nos está rastreando, dijo Amber. Al principio, pensé que eran solo coincidencias casuales, verlo de camino a casa desde la escuela, o verlo en un café. Pero luego comenzó a enviarme mensajes a mis redes sociales. ¿Qué tipo de mensajes? Al principio, era una conversación normal. ¿Cómo estás? Oh, ¿cómo van tus estudios? La voz de Amber se fue apagando. Pero cambió rápidamente. Sabía de mis amigos, sabía todos los lugares en los que había estado. Me dijo que siempre te estaba observando. Merlin sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cuándo empezó esto? Hace unos 2 meses, respondió Amber. Después de divorciarse, el tío empezó a obsesionarse con nosotras. Al principio no pensé mucho en ello. Es el hermano de papá. Pero instaló una aplicación de rastreo en mi teléfono cuando papá le pidió que arreglara una computadora vieja. Debió haber encontrado mi contraseña. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería preocupar a papá. La tristeza tiñó el rostro de Amber. El tío dijo que los problemas familiares deben resolverse dentro de la familia. Dijo, si se lo dices a alguien, nadie te creerá y lastimarás a la familia. Estaba tratando de acceder a mi teléfono también. Amber asintió. Me dijo, necesito saber dónde está mamá en todo momento. Él tenía una mirada extraña en los ojos cuando hablaba de ti. Merlin sintió que se le apretaba el pecho. Ahora entendía el significado de la extraña actitud de Eric, su sonrisa antinatural y su reciente comportamiento agresivo. Había estado vigilándola a ella y a su hija. Había invadido sus vidas y violado su privacidad. En ese momento, un auto se detuvo repentinamente frente a ellas. Mirando por la ventana, Merlin vio el auto de Eric estacionado de lado frente a ellas. Salió de su auto y se dirigió hacia ellas. «¡Mamá!», gritó Amber. Merlin encendió rápidamente el motor y retrocedió. Giró el volante y dirigió el auto hacia otra carretera. Eric corrió junto al auto y golpeó la ventana. «¿Somos familia? No me ignores». Sus gritos se podían oír dentro del auto. Su expresión era enloquecida, sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro estaba rojo de ira. Merlin aceleró el auto. Evitó a Eric y salió del distrito comercial hacia la carretera principal. Por el espejo retrovisor, lo vio regresar a su auto, pero aumentó la velocidad, tratando de alejarse de él lo más rápido posible. Después de poner suficiente distancia entre ellos, estacionó el auto en un área de servicio de la autopista. Sus manos todavía temblaban. Amber lloraba en silencio a su lado. «Está bien ahora», Merlin abrazó a su hija. «Estás a salvo. Vendrá tras nosotras», dijo Amber, temblando de miedo. «Ya no tienes que tenerle miedo», dijo Merlin con firmeza. Alcanzó el tablero y sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía». «Pero papá». «Tu padre lo entenderá», dijo Merlin. No estaba segura de si eso era cierto, pero necesitaba tranquilizar a su hija ahora. «Tu seguridad es lo primero». Encendió su teléfono. La pantalla se iluminó y aparecieron notificaciones inmediatamente. Una tras otra, múltiples llamadas perdidas y mensajes de Robert, y mensajes de números desconocidos también. Merlin llamó a la policía. Explicó con calma la situación. «Mi cuñado me está acosando a mí y a mi hija. Está rastreando nuestros teléfonos y todavía está tratando de seguirnos». Después de terminar la llamada, se puso en contacto con Robert. Su voz estaba llena de confusión y preocupación. «Merlin, ¿dónde estás?» Recibí una llamada de Eric diciendo que podrían tener algún malentendido. «No es un malentendido, Robert», la voz de Merlin temblaba. «Tu hermano nos ha estado acosando. Instaló una aplicación de rastreo en el teléfono de Amber y la ha estado amenazando». Hubo silencio al otro lado del teléfono. «Bueno, ¿no podría ser un malentendido? Eric podría estar preocupado». «No es un malentendido», dijo Merlin con firmeza. «También nos persiguió hoy. No está en sus cabales, Robert. Necesita ayuda». La voz de Robert sonaba débil. «Y Amber es tu hija. Está temblando de miedo. Tienes que elegir ahora, tu hermano o tu familia». Hubo silencio de nuevo. Merlin apretó la mano de Amber. Le sonrió a su hija y articuló. «Está bien». «¿Ya contactaste a la policía?», preguntó finalmente Robert. «Sí». «Entiendo», suspiró. «¿Dónde estás? Iré a buscarlas».
Merlin le dijo la ubicación del área de servicio. Ten cuidado al venir aquí. Eric podría haberte contactado también. Lo sé, se podía oír determinación en la voz de Robert. Ya no me dejaré engañar por él. Estaré allí enseguida. Después de colgar, Merlin finalmente relajó los hombros. Se volvió hacia Amber. Tu padre viene y también la policía. Todo estará bien ahora. Amber se aferró a su madre. Lo siento. Debería habértelo dicho antes. Está bien. Merlin acarició el cabello de su hija. No es nada malo. De ahora en adelante, pase lo que pase, habla con nosotros. Somos familia. Superaremos esto juntas. Merlin miró por la ventana, contemplando las dificultades por delante, reconstruir la familia, reconstruir la confianza y, sobre todo, curar las heridas emocionales de su hija. No sería un camino fácil, pero estaba segura de una cosa: nunca más permitiría que nadie amenazara a su familia. 6 meses después, en una tarde de primavera, el auto de Merlin conducía bajo los árboles de la calle que brotaban de verde. Afuera de la ventana, los signos de la primavera llenaban las calles de Boston. En el asiento del pasajero, Amber miraba al paisaje con una expresión brillante. ¿Cómo fue la terapia?, preguntó Merlin a su hija. Fue bueno, sonrió Amber. La Dra. Lynn dijo que estoy haciendo un progreso considerable. Desde ese día, muchas cosas habían cambiado. La policía había detenido a Eric en el estacionamiento y se encontraron numerosas aplicaciones de rastreo, fotos y notas que registraban las actividades diarias de Merlin y Amber en su teléfono inteligente. El tribunal emitió una orden de restricción. Después de una evaluación psiquiátrica, a Eric le diagnosticaron un trastorno delirante grave. Actualmente se encuentra bajo libertad condicional supervisada mientras recibe tratamiento. Hay un mensaje de tu padre. Merlin le mostró su teléfono inteligente. Dice que preparará la cena. Amber se rió suavemente. Probablemente se quemará. Al principio, Robert tuvo dificultades para aceptar las acciones de su hermano. A Merlin le dolía el corazón al verlo lamentar que debería haber priorizado a la familia sobre su hermano. Al mismo tiempo, lamentaba profundamente no haber prestado suficiente atención a los cambios de su hija. La familia recibió asesoramiento profesional y aprendió la importancia de la comunicación abierta. Robert también estaba tratando de reparar gradualmente su relación con Eric. Había comenzado el contacto bajo la guía de un profesional, manteniendo una distancia apropiada. ¿Le dijiste a papá?, preguntó Amber. Sobre la universidad. Todavía no, sonrió Merlin. Pensé que podríamos hablar de ello juntas esta noche. Amber había sido aceptada en un programa de admisión temprana y planeaba especializarse en psicología. Quiero ayudar a las personas que han tenido experiencias como la mía, había dicho. Cuando estacionaron el auto en el estacionamiento del centro comercial, las dos revisaron su lista de compras. Era el mismo centro comercial que antes, pero esta vez la anticipación, no el miedo, las envolvía. Evitamos el estacionamiento subterráneo, dijo Merlin a la ligera. Amber apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Ya no tengo miedo. Creo que ese día nos hizo realmente más fuertes, de una manera significativa. Merlin abrazó a su hija. Sí. La verdadera familia significa entenderse mutuamente en tiempos difíciles y apoyarse mutuamente manteniendo límites apropiados. Entraron al centro comercial y caminaron bajo la luz brillante. Merlin miró a su hija y se sintió orgullosa. Amber había superado el miedo y se había fortalecido. Ella misma había crecido como madre y esposa. El vínculo familiar había sido puesto a prueba, pero finalmente se había vuelto más fuerte que antes. ¿Por dónde deberíamos empezar a mirar?, preguntó Merlin. Cualquier lugar está bien, respondió Amber alegremente. No tenemos prisa, ¿verdad? Merlin asintió. Ahora tenían mucho tiempo tranquilo para pasar como madre e hija sin ser perseguidas por el miedo. Tomó la mano de su hija y entró al centro comercial. El futuro era brillante y estaba lleno de esperanza.